Hola y bienvenidos a otro episodio de Ask Auntie Write Anything, el programa en el que respondemos a vuestras preguntas sobre Jesús, la Biblia y la vida de fe. Estoy aquí en Londres en esta temporada de Adviento con Tom Wright. Por supuesto, Tom, es un placer estar contigo. Sí, soy Tom Wright de Wycliffe en Oxford. Y soy Mike Bird del Ridley College en Melbourne. Estamos encantados de teneros aquí en el Reino Unido justo en un momento en el que mis compatriotas y vuestros compatriotas juegan al cricket en vuestra parte del mundo. Sí. Bueno, el primero nos fue bastante bien, pero todavía queda mucho camino por recorrer en la serie. Este es un episodio especial. No es un episodio extra, pero tenemos una pregunta de dos personas y ambas se refieren a Tom Holland sobre Jesús, en particular el nacimiento de Jesús. Una pregunta es de Ben Goddard de Bristol en el Reino Unido y la otra es de Sheila Thomas en Londres. Dica. Bueno, por cierto, me encanta Tom Holland. Es uno de mis podcasters favoritos. Me encanta el podcast Rest is History y creo que Tom Holland es brillante porque recuerda a la gente que toda la civilización occidental está vinculada al cristianismo. Todos somos productos de diferentes maneras de la revolución cristiana. Tom Oliver O'Donovan, un teólogo muy famoso, dijo que una de las principales tareas de la teología política es recordar a la civilización occidental su herencia cristiana. Y yo diría que en ese sentido, Tom Holland, sea cual sea su fe, su viaje, su agnóstico o lo que sea, es posiblemente el mejor teólogo político de nuestra época. Tom Holland ha hecho mucho y como creo que no estás seguro de si lo has explicado esta vez, este Tom Holland es Tom Holland el historiador. Spider-Man, no Spider-Man. Este es el Tom Holland que ha escrito libros sobre el Imperio Romano y sobre el surgimiento del Islam y todo tipo de cosas. Es un historiador increíble y un hombre encantador. Lo he conocido en numerosas ocasiones. De hecho, en una versión anterior de este programa, él y yo mantuvimos un diálogo que fue muy emocionante. Es un buen compañero de conversación y creo que simpatiza profundamente con el cristianismo practicante, aunque creo que evita ser demasiado explícito al respecto. No creo que quiera convertirse en una celebridad cristiana, ya que existe el peligro de que la gente se sienta dominada. Oh, mira, tenemos una especie de nuevo símbolo y no creo que él quiera eso. Yo lo llamo el síndrome de Cliff Richard. Bueno, sí. Sí, posiblemente, posiblemente. Pero sí, tengo ese mismo gran respeto por él y en particular sabe cómo fue el imperio romano del siglo I y los tres primeros siglos del imperio romano y es un mundo bastante feo y turbio. Sí. Y no le resulta difícil contrastar eso con lo que ocurre cuando la civilización cristiana toma el control y dice, ¿sabes qué? Emma, la pena de muerte no es tan buena idea después de todo. ¿Sabes qué? No deberíamos tratar así a los esclavos, etcétera, etcétera. Y cómo eso cambia la forma de pensar de la gente. Incluso si rechazan el mensaje de Jesús, se produce una especie de cambio climático moral. Ahora bien, eso puede volver a cambiar como el clima, pero Tom Holland lo ha rastreado y como tú, le estoy muy agradecido por hacerlo. Sí, es un gran trabajo. Bueno, tenemos dos preguntas sobre Tom Holland y su visión de Jesús. Y esto es algo que ha mencionado en libros o en su propio podcast, The Rest is History. Nuestra primera pregunta es de Ben, como mencioné, quien dice, hola Tom, me encanta el podcast. Hace poco escuché el programa Rest is History sobre Jesucristo el 22 de diciembre de 2022. Tom Holland dice que es muy poco probable que Jesús hubiera nacido en Belén. Esto se debe a que su padre no era súbdito romano y no habría tenido que pagar impuestos, y a los romanos no les habría importado que descendiera del rey David, y es muy poco probable que se hubieran desplazado grandes cantidades de personas a causa del censo. ¿Quieres saber cuál es tu respuesta a esto? Y nuestra segunda pregunta es de Sheila, y es similar a una serie de YouTube sobre Jesús, sobre Jesús. Todo el resto es historia con Tom Holland y Domi Sandberg. Tom afirma que nunca habría ocurrido que un censo hubiera requerido que las personas regresaran a su ciudad de origen familiar. Por lo tanto, la parte de la historia que requiere que José y María viajen de Nazaret a Belén no podría ser cierta. Si eso no es cierto, entonces la huida de Egipto probablemente no lo sea. Los pastores escuchando a los ángeles que visitan a los reyes magos. Que Herodes matara a los niños pequeños tampoco sería cierto. Tom Holland afirma que Herodes murió 4 años antes del nacimiento de Jesús y Corinius no fue a Goa hasta 8 años después de su nacimiento.
Entonces pongamos estas dos figuras y la historia del nacimiento de Jesús simplemente no puede ser posible. Y luego continúa hablando sobre, ya sabes, cómo tomamos en serio otras partes de la Biblia. Y luego termina diciendo qué piensas de la perspectiva de Tom y si esos elementos de la historia de Jesús no son históricamente precisos y de ser así, ¿por qué crees que están en las escrituras? Una explicación, un tanto alargada, pero dos preguntas planteadas por Tom Holland, quien dice que aparentemente hay algunos problemas históricos con la historia del nacimiento de Jesús. Tom, tú y yo sabemos que muchos eruditos argumentarían que la historia del nacimiento de Jesús fue inventada solo para poner a Jesús en Belén para que pueda ser el supuesto cumplimiento de la profecía donde Miqueas dice que, ya sabes, un nuevo hijo de David nacería en Belén. Tom, ¿qué tienes que decir? Quiero decir, ¿qué le dirías a Tom Holland sobre esto de una manera que satisfaga tanto a Ben como a Sheila? Creo que hay una gran idea general y luego hay una idea muy específica. La gran idea general es que, como Tom Holland sabe perfectamente bien y como tú y yo sabemos, en la historia antigua, en realidad, andamos bastante escasos aros de datos concretos. A menudo hago comparaciones en broma con mi hijo mayor, que es historiador del siglo XIX en Francia en particular. Tiene suficiente material de referencia para pasar toda su vida estudiando un año, digamos 1849 en París, es 1848, mejor aún, 8489, todo ese periodo. ¿Sabes a qué me refiero? Que hay tantas fuentes, te ahogas en material. Mientras que tú y yo, como historiadores antiguos, hay tramos enteros de una década en los que no sabemos casi nada de lo que estaba pasando en Turquía o Grecia. Media inscripción disponible o algo así. Exactamente, exactamente. Y existen muchas lagunas en la historia antigua. Y los historiadores han planteado la hipótesis de que tal vez esto, o posiblemente aquello, o podría ser lo otro. Y recuerdo cuando estaba haciendo historia de la antigua Grecia, donde se planteó la cuestión de la guerra de Mesenia entre Esparta y Mesenia. Hubo una primera guerra de Mesenia, hubo una segunda guerra de Mesenia. La única prueba de ello fue un cubo de agua de bronce que se encontró con un uniforme diferente que llevaban los soldados y lo fecharon. Y dijeron, esto significa que hubo una segunda guerra en la que llevaban este uniforme en lugar de aquel. Este es el tipo de pan comido de la historia antigua. Así que quiero decir que no creo que sepamos tanto sobre cómo se llevaban a cabo los censos en diferentes partes del imperio como sus dos corresponsales afirman. Es posible que las pruebas que tenemos actualmente sobre los censos en el imperio implicaran que la gente no tenía que desplazarse. No sabemos con certeza si José no habría sido clasificado en algún sentido como súbdito romano, y no sabemos con certeza, seguro que no se le habría requerido regresar a su lugar de origen o lo que sea. Esas son cosas que, bueno, tal vez el equilibrio de probabilidad actualmente va en una dirección, pero podría cambiar fácilmente. Tengo en mente, quiero decir, como un ejemplo de cómo esto sucede. Durante años y años, la gente solía decir con seguridad que podíamos decir que el libro de los Hechos no era histórico, porque, por ejemplo, en Hechos 18:12 dice que cuando Gállalo fue procónsul de Acá, la gente dice, bueno, Gállalo nunca fue procónsul de Acá. Qué idea más tonta. Claramente Lucas no sabe de lo que está hablando. Sí. Y luego adivinen que apareció una inscripción que tiene a Gállalo, pariente de Séneca, como procónsul en Acá. Y además podemos fecharlo de manera que, de repente, lo que era muy dudoso se convierte en uno de los ejes de la cronología del Nuevo Testamento, y he vivido lo suficiente como estudioso del Nuevo Testamento para ver que eso sucede una y otra vez, donde la gente dice, Pablo simplemente se equivocó, o Pablo simplemente tuvo hipo cuando estaba escribiendo esta parte, y luego la gente se da cuenta, hay algo más que está pasando, y Pablo ha dicho exactamente lo que quería decir y tiene sentido. Y esos cambios han ocurrido. Así que no digo que tenga pruebas irrefutables de que hubo un censo itinerante, por así decirlo, y de que la gente tuvo que ir a diferentes lugares. No tengo ese tipo de pruebas. Pero quiero decir que haya que tener cuidado con la historia antigua, porque no funciona así. Recuerdo una vez que me llamó un canal de televisión diciendo, se acerca la Navidad, nuestro productor quiere que venga un erudito y diga que probablemente los Reyes Magos no existieron y que probablemente los pastores sean ficticios y que no. Y le dije al investigador que me había llamado, suponiendo que yo dijera. Pero en realidad la gente de lo que ahora llamamos Irán o se llame, sí que estudiaba mucho las estrellas y sí que interpretaban todo tipo de mensajes interesantes sobre la realeza, etc. Y es perfectamente plausible.
Y hubo una pausa y luego el investigador dijo, no creo que eso sea lo que nuestro productor quería oír. Y acabo de colgar el teléfono. Muchas gracias. Adiós. Quiero decir, a la gente le encanta contar la historia de cómo las cosas de tu vida en Navidad, las cosas probables que le hacen a la Biblia no son necesariamente ciertas. Así que, y quiero decir que a lo largo de mi vida he visto a muchas personas decir eso con seguridad y una y otra vez se ha demostrado que estaban equivocadas. Ahora bien, ese es el punto general que me hace sentir ansiedad por estar demasiado seguro como para poder demostrar algo negativo. El punto mucho más específico es sobre Quirino como gobernador de Siria y cómo eso se relaciona con la fecha del censo. Y aquí estamos hablando del historiador judío Josefo, de quien tenemos bastante información sobre este periodo. Josefo parece haber tenido acceso a registros de la corte de Herodes el Grande, de Nicolás de Damasco. Y entonces la pregunta es sobre una traducción de Lucas 2:302. Y esto depende de una palabra griega, proai. La palabra de la que obtenemos protológico, que es una palabra griega, que significa primero o antes. Y como adjetivo normalmente significa protos o protei, es la forma femenina, significa algo. Antes de otra cosa, en Juan 1, el Bautista dice, este Jesús es el que clasifica un que viene después de mí, porque era primero que yo, y es protosmu para mí, en el genativo allí. Y entonces la traducción normal de Lucas 2:3 es este fue el primer censo, cuando Cirenio era gobernador de Siria. Leyendo esa última frase como una frase absoluta que te da una fecha, pero ese no es realmente el significado natural del griego. El significado natural del griego es que este censo fue antes de la época en que Cirenio era gobernador de Siria. En otras palabras, Lucas sabe perfectamente bien que hubo un gran censo bajo Cirenio, y la razón por la que lo sabemos es que hubo un disturbio masivo, hubo una revolución, y cientos de jóvenes judíos fueron crucificados porque se estaban rebelando contra Roma. El censo tiene que ver con los impuestos. Entonces quieren contar los números para que... Impuestos simbolizan la supremacía de Roma sobre tu Dios. Roma es el rey aquí. Quiero decir, esto es algo muy delicado. Pero creo que Lucas sabe perfectamente bien que este censo fue anterior a ese grande del que todos habéis oído hablar. Así que es puramente una cuestión de traducción. Y sí, el griego podría leerse de cualquier manera, pero creo que es más plausible simplemente en términos de la estructura griega. De hecho, he cubierto un poco mis apuestas en mi propia traducción porque tengo ambas. He dicho que este fue el primer censo antes del que Cirenio era gobernador de Siria. Y me parece que es una lectura perfectamente plausible y yo diría que es preferible del griego. Ahora bien, a partir de la mala interpretación de ese versículo, la gente ha llegado a la conclusión, como ha dicho su corresponsal, nuestro corresponsal, de que si Lucas se equivocó sobre el censo, entonces presumiblemente perdemos a los pastores y presumiblemente no tenemos la huida de Egipto. Eso es Mateo, no Lucas, por cierto. Y así sucesivamente. Quiero decir que la mayoría de las cosas en la historia antigua son cosas que están registradas en una sola fuente y solo una fuente. Si quitas a Heródoto, no sabemos casi nada sobre Atenas hasta la época de los Fusidios. Si quitas a los Fusidios, no sabemos mucho sobre la guerra de Pelpenés. No tienes que tener 3, 4, 5 fuentes. Estaría bien si las tuvieras. Pero en realidad, la mayoría de las cosas en la historia antigua hay una mención. Y mucho de lo que sucede en la historia era impredecible e improbable. Si hubieras dicho, ¿pasaría algo así? No, David dijo que ese tipo de cosas no pasan. Pero en la historia, a menudo pasan cosas que son improbables. Sí. Así que quiero decir que retrocedamos. No estemos demasiado seguros de nuestro agnosticismo en este momento. Sí, quiero decir que es genial, Tom, y creo que esos problemas de traducción definitivamente necesitan más atención de la que la gente darse cuenta. Sabes que reconozco las preguntas que la gente está planteando como un censo mundial. ¿Cuándo fue gobernador Cirenio exactamente? Tuvo que hacer esto José. Pero esto es lo que me hizo pensar. Primero, ese pasaje de Miqueas sobre el Mesías o un nuevo David que nacería en Belén no era uno de los principales textos mesiánicos, ¿cierto? Entonces, si lo fuera, todos habrían llevado a su hijo para que naciera en Belén, así que podría ser el Mesías. Entonces, esto fue algo atípico. No era el texto mesiánico por excelencia. Había otros en Génesis como, sí, como
que uno de Judá se levantará para gobernar las naciones. Otro texto de Números, la estrella de David. Esos eran los grandes textos mesiánicos. El pasaje de Miqueas no era el indicado, así que no había necesidad de que Jesús naciera en Belén. Es muy similar al punto que se hace a menudo sobre el texto de Isaías 7, sobre la joven o la virgen, quiero decir, puedes buscar en Qumran y en otros textos mesiánicos, y nadie dice, por cierto, que cuando venga el Mesías tendrás que nacer de una virgen, que esto es algo bastante nuevo, y lo mismo ocurre con el texto de 2 Samuel 7 sobre que levantaré a tu descendencia. Después de los primeros cristianos dicen, ahí tienes a Jesús, que creemos que es el Mesías, el que resucitó de entre los muertos. Pero nadie antes de Jesús había leído ese texto de esa manera. No decían, bueno, cuando venga el Mesías, por supuesto que resucitará de entre los muertos. En hebreo es resucitaré a tu descendencia. Pero no lo habían leído de esa manera. Así que cuando vemos a los primeros cristianos diciendo, oh Dios mío, ¿qué hay de esto? No es que sigan una tradición tan marcada. La otra cosa que añadiría es que, ya sabes, podemos hacer preguntas como un censo mundial, pero puede que haya sido un censo mundial continuo. Porque ahora mismo todo el mundo en el mundo tiene que volver al lugar donde nació. Puede que suene un poco raro. Es un poco raro, pero sabemos dos cosas. El emperador Augusto expresó mucho celo por reformar fiscalmente el imperio. Vale. Así que tenía mucha gente como procuradores por ahí y otros representantes que estaban haciendo reformas fiscales. Y la idea de que tendrías que volver a tu ciudad natal para registrar tus, ya sabes, tus techos sobre la propiedad o las cosas que vas a heredar, que se conocen desde la antigüedad. De hecho, creo que tenemos algunos papiros. No tengo los detalles, pero hay papiros de gente que tenía que ir y registrar su propiedad de ciertas propiedades para censo o con fines fiscales. Por lo tanto, no es algo inesperado que alguien tenga que ir a su ciudad natal para registrar reclamaciones sobre propiedades o algún tipo de terreno que va a heredar. Son cosas en las que suelo pensar cuando nos encontramos con, quiero decir, admito que es un pasaje difícil. Es una de esas cosas como, si tan solo tuviéramos un trozo más de papiro o alguien encontrara alguna carta que dijera, Dios, odio este estúpido censo. Ojalá no tuviera que pagarlo. Bueno, eso sería genial. Bueno, soy un poco más optimista sobre el trasfondo histórico de esto. Y en lo que respecta a la masacre de inocentes. Por parte de Herodes no tenemos ningún testimonio externo, pero hay una historia interesante en Josefo. Herodes el Grande, cuando murió, quiso que llevaran a un grupo de nobles a la arena y que mataran a muchos de ellos solo para asegurarse de que cuando muriera la gente realmente estuviera de luto. Hubo mucho llanto y lamento en la época de su funeral. Afortunadamente la orden fue rescindida después de su muerte. Exactamente. Pero en otras palabras, la historia sobre Herodes y los bebés es totalmente acorde con el personaje. Este es un hombre que mató a sus propias esposas, a sus propios hijos, porque sospechaba que conspiraban contra él. Bueno, ¿conoces el chiste romano sobre Herodes? El chiste romano de que era mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo. Porque tienes la palabra para la palabra para cerdo es us, y la palabra griega para hijo es ios. Así que es mejor ser su us que su uos, porque mató a un montón de sus hijos, pero como es judío, no matarías a un cerdo y comerías carne de cerdo. Así que, de nuevo, ese es el tipo de persona que era. Así que no tenemos ningún informe sobre la masacre de ese momento. Sí que lo hace parecer un nuevo faraón, pero no era algo fuera de lo normal en él, era totalmente plausible. Sí. Así que sí, me gustaría rebatir esto y varios eruditos han dicho que tal vez deberíamos replantearnos la historia de los relatos del nacimiento. Y aquí creo que una académica alemana, Sabine Hubner, ella es historiadora de la antigüedad, pero creo que ha publicado algunos ensayos sobre los relatos del nacimiento. De nuevo, no recuerdo los detalles precisos, pero fue algo así como, ya sabes, quizás deberías reconsiderar algunos aspectos. Quiero decir, ella no estaba haciendo algo como una apologética del Nuevo Testamento, sino que solo estaba planteando algunas preguntas sobre algunas de las formas estándar de expresarse. Todo giraba en torno al nacimiento virginal y la resurrección corporal. Esas eran las dos cosas en las que realmente podíamos.
Y si solo puedes creer en una de ellas, se te permite seguir siendo cristiano. Y todo ese tipo de cosas. Por eso, en los debates entre liberales, mayores y conservadores nerviosos en los días de mi juventud, se prestaba más atención de la que realmente se justificaba en Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2, y a menudo esto iba en detrimento de cualquier enfoque en el resto de los evangelios. Se trata de la inauguración del reino de Dios. Y era como si solo pudieras socavar esto, todo el cristianismo de credo se derrumbaría. Y a menudo le he señalado a la gente que puedes quitar 4K capítulos del Nuevo Testamento y no queda nada sobre la concepción virginal de Jesús. Eso es Mateo 1 y 2. Lucas 1 y 2. Pero si intentas quitar la resurrección del Nuevo Testamento no queda nada. Punto. Todo eso se ha ido. Así que ha habido una concentración excesiva en los relatos del nacimiento simplemente porque la concepción virginal funcionó como un caso de prueba para saber si la gente realmente creía en lo milagroso o no. Y eso se mezcló con debates más antiguos sobre el deísmo y si Jesús era realmente el Hijo Divino de Dios y todo ese tipo de cosas. Así que creo que el contexto en el que se han producido las controversias sobre los relatos del nacimiento ha sesgado todo el asunto a favor de que más vale que seamos escépticos sobre esto, porque de lo contrario pareceremos fundamentalistas tontos. Sí, bueno, esto es lo que he tendido a decir, que la concepción virginal es una aclaración de la divinidad de Jesús. No es la base de la divinidad. Y eso significa que la concepción virginal, el nacimiento virginal, es una doctrina bíblica, pero tiene una importancia relativa en comparación con otras doctrinas como la de Jesús, como el que trae el reino y la resurrección. Dije que es una doctrina bíblica. No lo negué, solo para la gente en la sección de comentarios de YouTube, por favor recuérdenlo. Esto ha sido divertido porque me encanta Tom Holland, me encantan sus libros, ya saben, Dominion, Rubicon, Pax y todo. Por eso es bueno hablar con Tom Holland sobre este tema durante el Adviento, sobre el nacimiento de Jesús. Y Tom es una figura estimulante. Está lidiando con las fuentes, lidiando con la historia y el Nuevo Testamento. Y supongo que sin duda nos hemos divertido interactuando con él. Necesito pensar. Me pregunto si hay otras cosas que Tom Holland o Dominic Sandbrook hayan dicho en The Rest is History sobre la que la gente pueda tener preguntas, porque muchos de mis amigos escuchan este podcast, pero también escuchan otros como El Resto es Historia. Así que quizá recibamos más preguntas de Tom en el futuro. Y bueno, ya sabes, o quizás sea hora de que intentemos abordarlas en los índices de audiencia de los podcasts de Tom. Quizá podamos escalar posiciones, quién sabe. Bueno, me despido de mi parte, Mike Bird. Y de mi parte, Tom Wright. Y nos vemos en el próximo episodio de Ask Auntie Write Anything.